Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Fabio, bienvenidos a mi canal de YouTube. Esta es la segunda video reseña que voy a hacer y en esta ocasión voy a hablar acerca de un libro que se llama El sobrino del mago, escrita por C.S. Lewis. Este es el primer libro, por así decirlo, de los 7 libros que componen la saga Las Crónicas de Narnia, y es vamos a decir, el primer libro en orden cronológico, porque si consideramos el orden de publicación, pues el primero sería León, la bruja y el armario. El orden sería el bruja y el armario, después el príncipe Caspian, la travesía del viajero del alba, la silla de plata, el caballero y el muchacho, el sobrino del mago y finalmente la última batalla. Pero yo leí este orden, no en ese orden, sino en el orden cronológico, es decir, para entender la historia de principio a fin, por así decirlo. Sería primero el sobrino del mago, después el león, la bruja y el armario, el caballero y el muchacho, el príncipe Caspian, la travesía del viajero del alba, la silla de plata y finalmente la última batalla. Bueno, pero estos no son los únicos libros escritos por C.S. Lewis. C.S. Lewis también escribió una trilogía cósmica. Son 3 libros: Más allá del planeta silencioso, Perelandra, el viaje a Venus y esa horrible fortaleza. Aquí tenemos 10 libros escritos por él. Pero él también escribió otros libros muy interesantes, como por ejemplo Mero cristianismo, El problema del dolor, Los 4 amores, Sorprendido por la alegría, Los milagros, Reflexiones acerca de los salmos, Cartas del diablo a su sobrino, El regreso del peregrino, El gran divorcio, La abolición del hombre, y puedo seguir mencionando un montón de libros. Aquí tenemos 20 libros, pero se dice pues que él escribió más de 30 libros. Fue un autor muy interesante, muy brillante. Su vida está marcada, por así decirlo. Uno de los aspectos importantísimos de su vida, que en toda bibliografía no se puede pasar por alto, es su conversión al cristianismo, que fue a la edad de 33 años. Curiosamente, pues a la misma edad que San Agustín, se convirtió también. Y otra de las cosas muy interesantes es que C.S. Lewis falleció en el año 1963, el mismo día en que fue asesinado el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Y esto es algo que vale la pena mencionar. Pues bien, C.S. Lewis fue una persona, vamos a decirlo, vamos a plantearnos la pregunta desde ya: ¿por qué C.S. Lewis era ateo? ¿Y cuál fue el motivo que le impulsó a convertirse? Esto hay que considerarlo, pues yo al menos no lo puedo decir ahora porque requeriría mucho tiempo, y aparte requeriría haber leído obras de Lewis, sobre todo El problema del dolor y Cautivado por la alegría, y también Mero cristianismo, y quizá pues otras mucho más para hacerlo de una forma mejor. Pero pues como no pretendo eso, voy a mencionar simplemente algunos aspectos generales, por eso también algo muy general acerca de su vida. Y bueno, C.S. Lewis se dice que a muy temprana edad perdió o sufrió la muerte de su madre. Y desde ese momento él empezó a concebir el mundo como un lugar, un espacio vacío y frío, que no tenía ningún sentido. La historia humana es una secuencia de crímenes, guerras, enfermedades, sufrimiento y dolor. Y no es posible, pensaba que no era posible que este mundo sea atribuido a un Dios todopoderoso y bueno. Lo voy a leer de aquí. Decía: si me piden que crea que todo esto es obra de un espíritu omnipotente y misericordioso, me veré obligado a responder que todos los testimonios apuntan en dirección contraria. Obviamente, ¿no? Es así, es decir, pero esta argumentación también al mismo tiempo no va a ser definitiva. Como había dicho antes, hay todo un proceso en su conversión, que él lo va a explicar más exactamente en su libro Cautivado por la alegría o Sorprendido por la alegría. Pero hay que tener un poco de cuidado al momento de leer este libro. He escuchado muchos comentarios de que la traducción, es decir, leer este libro en español es tremendo, porque la traducción está muy mal hecha, ¿verdad? Y si incluso vamos a la página de Amazon.com y vemos este libro, vamos a encontrar que tiene la menor calificación de todos los libros de C.S. Lewis que ahí se venden. Y esto es evidente. Entonces mejor creo leerlo en inglés, pero para leerlo en inglés pues hay que saber inglés. Bueno, y entonces, como decía, pues eso es todo un proceso. Hay un momento pues en que C.S. Lewis empieza a creer en la existencia de Dios, pero no necesariamente este Dios es el Dios de la Biblia, el Dios cristiano, pero después sí. C.S. Lewis perteneció a la Iglesia Anglicana de Inglaterra, y bueno, él
va a hablar de esto en un libro muy interesante también, que es Mero Cristianismo. Yo he leído pues un poco de ese libro, no lo he terminado de leer. Hay mucha gente que dice que los libros de C.S. Lewis son fáciles de leer, que son fáciles de entender, y puede que sea cierto, pero al mismo tiempo son muy profundos, y al menos para mí esto es una excepción un poco grande, ¿no? Entonces, bueno, C.S. Lewis se va a convertir en un momento a leer a muchos autores. Después él estudia filosofía y literatura inglesa en la Universidad de Oxford, y él obtiene las máximas calificaciones, y después también va a enseñar en Oxford, ¿no? Es el profesor de Oxford y también de Cambridge hasta su muerte. Publica un montón de libros y demás. Bueno, hay una cosa muy interesante que a mí me gustaría decirlo para no alargar mucho el tema, para no hacerlo muy aburrido, por así decirlo, ¿no? Y pues es acerca de lo que él dice, o lo que él escribe en el libro que se llama El problema del dolor, en 1940, acerca de esto, pues vamos, el argumento que decía Lucrecio. Bueno, ya sentía la fuerza de su argumento. Dice que seguramente es el más fuerte de todos en favor del ateísmo. Si Dios hubiera creado el mundo, no sería un mundo tan débil e imperfecto como el que vemos. Entonces, ¿qué es lo que dice C.S. Lewis? ¿Cómo responde a esto? Bueno, se dice que si Dios fuera bueno y todopoderoso, ¿no podría impedir el mal y hacer triunfar el bien y la felicidad entre los hombres? Y C.S. Lewis va a responder esto. Es muy difícil imaginar un mundo en el que Dios corrigiera los continuos abusos cometidos por el libre albedrío de sus criaturas. Un mundo donde el bate de béisbol se convirtiera en papel al emplearlo como arma, o donde el aire se negara a obedecer cuando intentáramos emitir ondas sonoras portadoras de mentiras e insultos. En un mundo así sería imposible cometer malas acciones, pero eso supondría anular la libertad humana. Más aún, si lleváramos el principio hasta sus últimas consecuencias, resultarían imposibles los malos pensamientos, pues la masa cerebral utilizada para pensar se negaría a cumplir su función cuando intentáramos concebirlos, y así la materia cercana a un hombre malvado estaría expuesta a sufrir alteraciones imprevisibles. Por eso, si tratáramos de excluir del mundo el sufrimiento que acarrea el orden natural y la existencia de voluntades libres, descubriríamos que para lograrlo sería preciso suprimir la vida misma. Entonces, C.S. Lewis dice que por el hecho de que nosotros somos criaturas que tienen libre albedrío, que podamos elegir el bien o el mal, va a ser pues un poco, por así decirlo, imposible para Dios que podamos elegir siempre el bien y no el mal, si corrigiera continuamente todas las cosas malas al momento de nosotros elegirlas, al momento de querer hacerlas, y estar pues en el camino a hacerlas nos va a impedir de alguna forma. Es como que nos coarta nuestra libertad, no podremos hacerla, pero esa es nuestra voluntad. Por lo tanto, tendría que suprimir seríamos, vamos a decirlo, como robots, ¿no? Que simplemente estuviéramos ya destinados a hacer el bien de por sí y no habría nada. Esto, claro, dice, no muestra el sentido del dolor, si es que tiene alguno, pues no demuestra que tampoco que Dios pueda seguir siendo bueno cuando lo permite, es decir, cuando Dios permite el dolor. Para intentar explicar este misterio, si luego recurre a la que quizás sea la más genial de sus intuiciones. ¿Y cuál es esa? Pues él dice: el dolor, la injusticia y el error son tres tipos de males que acontecen al hombre, pero que tienen una curiosa diferencia. La injusticia y el error pueden ser ignorados por el que vive dentro de ellos. Es decir, un hombre que es injusto, que está equivocado, que hace cosas malas, puede seguirlas haciendo sin ningún problema. En cambio, el dolor es otro tipo de mal, desenmascarado, por así decirlo, inequívoco. Toda persona, lo voy a decir de aquí, toda persona sabe que algo anda mal cuando ella sufre. Cuando esa persona sufre, es decir, es el dolor o el sufrimiento rompe la ilusión de que todo marcha bien. Y él dice, pues que ese es es decir, Dios nos habla por medio de la conciencia y nos grita por medio de nuestros dolores. Lo usa como megáfono para despertar un mundo sordo. Por eso se habla del dolor como megáfono de Dios. Y esto puede ser, es una herramienta terrible. Puede ser que una persona con esto, es decir, le lleve a una contumaz rebelión, que se rebele y que sea aún peor, porque la única forma de resistir
esto, por así decirlo, es endurecer más el corazón cada vez y volverse más malo. Pero también puede ser una última oportunidad del hombre malvado para poder arrepentirse, ¿verdad? Para poder corregir esa conducta equivocada que tiene. Es decir, en el alma rebelde, ¿no? Y entonces, bueno, esto es simplemente lo que pone de manifiesto, o el propósito de C.S. Lewis al plantear todo esto es poner de manifiesto lo razonable que es de pues lo que nos dice la vieja doctrina cristiana sobre la posibilidad de perfeccionarse por medio de las tribulaciones, es decir, las virtudes que pueden ejercerse solo en ese momento y no cuando todo está bien, por así decirlo. Bueno, me gustaría decir más cosas que esto, pero tenemos que empezar con la bioreseña. Este es, del libro El sobrino del mago de C.S. Lewis. Sí, como ya se sabe, pues C.S. Lewis es cristiano, y C.S. Lewis lo que va a hacer en sus libros, al menos en las Crónicas de Narnia, se puede ver esa relación que tiene con el cristianismo. Y lo podemos ver desde la película El león, la bruja y el armario, en donde el león, que es Aslan, es como si fuera Dios, por así decirlo, ¿no? El león que da su vida por el traidor, que lo salva y que muere en lugar de él, y que después resucita y la mesa de piedra se rompe, y la bruja blanca al final es derrotada con la ayuda de Aslan, ¿no? Y bueno, los 4 niños y la profecía y todo esto. Y en este libro sobre el mago yo también he encontrado algo de eso muy interesante, es decir, hay que darse cuenta de eso. Bueno, el sobrino del mago, en este libro, C.S. Lewis nos cuenta la historia de un niño que se llama Diggory y una niña que se llama Polly. Ellos se conocen, se hacen amigos y tienen una aventura extraordinaria. Y como decía Ripichi, creo, cosas extraordinarias solo le pasan a personas extraordinarias. Pero bueno, claro, ellos también al final van a volver a Narnia después. No he leído los 7 libros, solo los 4 primeros en este orden cronológico del que estuve hablando. Y bueno, ¿qué es lo que sucede con estos niños? A Diggory está como un poco molesto, un poco triste por 2 cosas. La primera es porque él está más acostumbrado a vivir en el campo y después lo llevan a vivir a Londres. Y la segunda es porque él tiene una mamá que está enferma. Su mamá está en su casa, en cama, y está muy muy enferma. Y Diggory se siente muy mal. Diggory vive también con su tía y con su tío, un tío que se llama el tío Andrew. El tío Andrew es un tío muy extraño. Diggory incluso le tiene miedo. Él tiene como una especie de laboratorio en su casa, y al que a Diggory nunca le dejan entrar. Y siempre cuando su tío intenta decirle algo a Diggory acerca de esto, su tía interviene, interrumpe y no deja que lo haga. Como dije, Diggory tiene un poco de miedo a su tío y él piensa que en ese estudio hay algo de sospechoso, por la misma razón de que no le dejan entrar ahí ni jugar cerca de ese lugar. Ellos viven en Londres, como dije, son vecinos, en unas casas, son hileras de casas, y entre casa y casa hay como unos túneles. Estos túneles en los cuales ellos van a jugar, van a explorar ahí. Y hay una casa que está deshabitada, y ellos dicen que pues quieren explorar en esa casa. Y ellos cuentan los pasos, la distancia más o menos, calculan la distancia, hacen unas cuentas, pero las hacen mal. Y en lugar de llegar a esa casa, pues a donde van a llegar es a el estudio del tío Diggory, del tío de Diggory, que es el tío Andrew. Entran ahí, pues se encuentran un montón de cosas, como por ejemplo un estante con libros, un estante repleto de libros. Pero lo más curioso es una bandeja en donde hay anillos, pares de anillos, amarillo y verde. Y ahí está el tío de Diggory, que es el tío Andrew. Y el tío Andrew pues los ve y pone una cara como de que justo lo que necesitaba. Porque él necesita justo los niños, porque él está haciendo un experimento con estos anillos. Él astutamente convence a los niños a quedarse en ese lugar, es decir, a que Polly se pruebe el anillo amarillo. Y Polly, tan solo al tocar el anillo, va a desaparecer del estudio. ¿Cómo es posible esto? Bueno, él después, cuando se queda solo con Diggory en el estudio, el tío Andrew le va a contar a Diggory qué es lo que ha sucedido. Y yo se los voy a contar de una forma muy breve. Bueno, el tío de Diggory dice que tenía una hada, una madrina que era hada, y que tenía sangre de hada, y ella al momento de morir le hizo prometer que iba a quemar una cajita que tenía un material que pertenecía a otro mundo. ¿Qué cosa significa esto otro mundo? Era un polvo que pertenecía a otro mundo. Otro mundo no es otro lugar en este mundo, o otro lugar en este planeta al que se pueda llegar si viajamos lo suficientemente lejos, sino otro
otro universo, otra dimensión, otra naturaleza, mejor dicho. Todos los planetas serían cosas de este mundo, o serían componentes de este mundo, pero ese es otro mundo diferente, en donde las cosas son diferentes y así. Y pues a este mundo él llega con este polvo. A través de este polvo, por medio de este, lo utiliza pues para construir estos anillos, como para que es decir, el material de que son hechos esos anillos sea capaz de llevar a una persona o a cualquier cosa que tan solo el contacto con ese anillo vaya a ese otro mundo. Él piensa que es a otro mundo, pero él está equivocado primero, porque no es que vaya a otro mundo, sino que es que va a otro lugar que se llama el bosque entre los mundos. Ya les voy a explicar esto cómo funciona. Y bueno, entonces le dice esto, y él ha construido esto, y él incluso ha mandado a un conejillo de Indias con el anillo amarillo. Él piensa, y está equivocado, precisamente porque él nunca ha ido y no quiere ir, es muy cobarde para ir, para atreverse a hacerlo, que el anillo amarillo es para ir y el anillo verde es para regresar. Pero esto es absolutamente erróneo, y después se va a demostrar por qué. Entonces, bueno, al final hablan y hablan, y Diggory no tiene más remedio que ir en busca de Polly. Lleva los 2 anillos verdes en su bolsillo derecho, y un anillo, pues, y los otros anillos, bueno, mejor dicho, el anillo amarillo, pues tan solo con el contacto con la piel, Diggory desaparece y aparece en un lugar. Es decir, en un lugar, sale de una poza. Precisamente pues aquí podemos ver que hay anillos amarillos, verde y amarillo, y esta es una poza donde hay árboles, y cada cierta distancia pues hay otras pozas. Él sale de una de estas pozas, y lo curioso es que él no se moja. En la poza está con agua, pues él sale, y este es un lugar extrañísimo. Es otra naturaleza, es un lugar silencioso, es un lugar donde no pasa nada. No hay animales, no hay, excepto el conejillo de Indias que está por ahí, pero no hay aves, ni el aire sopla. Es decir, hay un silencio, pero es un silencio vivo. Uno puede escuchar incluso es decir, a los árboles crecer o beber el agua con sus raíces. Y hay una niña que está echada, que es Polly. Y una cosa muy curiosa es que este lugar, todo este encantamiento que tiene, si te dejas llevar por él, te puede conducir a que te quedes dormido para siempre, jamás. ¿Ok? Y pues eso puede ser un poco peligroso, no lo sé. Pero poco a poco, entonces él ve y empiezan a conversar después, y empiezan a recordarse de todo. Entonces ellos, bueno, van a empezar a querer regresar y van a hacer la prueba, pero no pueden hacerlo porque el anillo, vamos a decirlo, el anillo amarillo es para volver a ese lugar que es el bosque entre los mundos. Ellos no están en otro mundo, sino en un lugar intermedio, o en un lugar entre los mundos. Por eso se llama el bosque entre los mundos, porque es como un bosque. Es como en las casas. No pertenece a una de las casas, pero a través de él se puede llegar de una casa a otra. Este es el bosque entre los mundos. A partir de este bosque, utilizando los anillos y metiéndose en las diferentes pozas, pueden llegar a diferentes mundos. Y de hecho esto es lo que van a hacer después. Van a probar, y entonces ellos van a intentar primero ver si se puede llegar otra vez a este mundo, y van a hacer, bueno, esto me lo voy a saltar, y van a comprobar que sí se puede regresar al estudio del tío, y van a probar en otra poza, y van a llegar a un lugar llamado Charm, que es un lugar que está muerto. Ahí también hay un silencio, pero es un silencio muerto, ahí todo está destruido. Y esto es por obra de una persona que es la bruja blanca, creo que ya todos le conocen, Jadis, la bruja blanca, la que se hace llamar después la reina de Narnia, ¿no? Y que Aslan al final le derrota y demás. Bueno, esta bruja, ellos encuentran pues un montón de cosas extrañísimas ahí. Lo que van a hacer es explorar, ellos son como exploradores, les gusta mucho esto, y ellos van a encontrar una campanita que es un lugar primero donde hay unas estatuas, es como un salón donde hay muchas estatuas o parecidos así, que son muy grandes, y ellos pues van a querer saber qué cosa es eso. Y una de esas estatuas es Jadis.
Y entonces hay la campana y el martillo, se llama este capítulo, donde hay una cosa que voy a dejar leer. Pues hay una campanita y un martillo como para tocar esa campanita. Y hay unas letras escritas que no parecen pertenecer a un idioma que ellos conocen, pero tan solo el querer entender eso es como que puedan leer eso, es decir, que van a saber lo que significa. Y dice lo siguiente: escoge, aventurero desconocido, golpea la campana y sométete a la aventura, o pregúntate hasta la locura qué hubiese entonces acontecido. Y Polly no está de acuerdo, y al final se pelean, y bueno, Diggory toca la campana, y este es el error, porque ese es un hechizo que ha puesto la bruja blanca, para no envejecer, por así decirlo, ¿no? Ella ha puesto esto, y el que llegue de nuevo y toque esa campana, pues va a hacer que ella despierte, ¿verdad? Ya no sea una estatua. Y eso es lo que va a suceder. Entonces la bruja blanca despierta y aparece por ahí. Y ella, la bruja blanca, piensa que Diggory es un mago, pero Diggory después le explica que no, que el que la ha enviado ahí es su tío. Y entonces ellos salen de ese lugar y la bruja luego les cuenta cómo ha sucedido esto. Y se menciona algo muy interesante, que es la palabra deplorable. ¿Qué es esto de la palabra deplorable? Es una palabra que pronuncia la bruja blanca, y que con esta palabra había llegado a destruir todo ese lugar. Es una palabra que, si tú la pronuncias con las debidas ceremonias, todo lo que está alrededor de ti muere, excepto la misma persona que la pronuncia. Y esto había hecho eso ella precisamente con su hermana, porque dice que su hermana se había querido apoderar de todo y ella no lo había permitido, y bueno, todo esto. Y bueno, después esta bruja blanca, los niños intentan escapar de ella y utilizan los anillos y se van al bosque de los mundos, y la bruja les sigue. Otra de las cosas es que no necesita que cada uno tenga su anillo, sino que basta con que uno que toque el anillo y que está siendo tocado por otra persona para que aparezcan, es decir, como una teletransportación. Tú tocas a alguien y ese toca el anillo y ambos se aparecen pues en el bosque entre los mundos, y después en el estudio del tío de Diggory, del tío Andrew. Y la bruja blanca llega a Londres y hace todo un escándalo, todo un problema. Trata al tío de Diggory como uno de sus sirvientes, y el tío de Diggory como que se enamora de la bruja blanca. Es una mujer muy alta, muy hermosa y todo, pero bueno, él nunca va a poder estar con ella, ¿no? Pero bueno, ella quiere conquistar este mundo, quiere conquistar Londres y todo este mundo, pero la palabra deplorable no funciona en este mundo. Y bueno, se arma pues todo un problema. Polly se va a su casa y le impiden salir, su mamá le castiga por 2 horas, creo, para que no salga, y ella tiene con Diggory que hacer que la bruja blanca regrese nuevamente a ese lugar, pues, y escapar de ella, ¿no? Porque no quieren tenerla ahí, es muy peligrosa que ande suelta por todo Londres. Y la bruja blanca se va, consigue un caballo que se llama Fresón en un carruaje, y se estrella contra un faro. No sé si habrán recordado que en la primera película de las Crónicas de Narnia, León, la Bruja y el Armario, cuando Lucy entra por el armario a Narnia, hay un farol que siempre está encendido. Ese es el páramo del farol. Ese farol es el farol que la bruja blanca destruyó en Londres con ese carruaje. Ella después lo utiliza para golpear a alguien, y justo cuando va a ser pues Diggory con Polly, que ya están ahí, la tocan y se ponen los anillos y aparecen en el bosque entre los mundos. Pero no van solo ellos con la bruja, sino también va el tío de Diggory y el cochero y el caballo que se llama Fresón, que después Aslan lo convierte en un caballo con alas. Bueno, ¿cómo llega esto de Aslan? Pues ellos van a otra poza, y resulta que esta poza es un lugar vacío, es un mundo que recién está en creación. ¿Y quién lo está creando? Pues nada más y nada menos que el león Aslan. Y el león Aslan crea este mundo y empieza pues a cantar, y conforme va cantando se van creando todas las cosas. Y ahí pues esto es muy interesante. La bruja blanca quiere golpear al león con ese pedazo del farol que ha quedado, y le avienta en su cabeza y rebota, y es como si el farol se sembrara en el suelo de Narnia y crece, ¿verdad? Y este farol es pues ese lugar que se conoce como el páramo del farol, ¿no? Este libro tiene muchos dibujos.
y bueno, hay muchos dibujos aquí que se pueden ver, y bueno, entonces eso es así. Una de las cosas interesantes es que Diggory, cuando estaba todavía en su casa y la bruja blanca había salido, él estaba esperando que llegue, y él había recibido una visita de una señora que había llevado frutas a su mamá, a la mamá de Diggory, que estaba enferma, y él había escuchado algo así como una fruta de la juventud eterna, por así decirlo, ¿no? Entonces esto era algo muy interesante. Y Diggory había escuchado esto y él pensaba que en Narnia podía encontrar algo parecido. No en Narnia, sino en otro mundo. El bueno está en Narnia, después se acuerda de esto y él intenta hablar con Aslan para que le dé una fruta, por favor, que haga que su madre se cure. Pero bueno, Aslan está muy triste también. Es decir, Diggory está muy triste porque su mamá está enferma y se va a morir. Y Aslan también está triste, y más triste que él, porque por culpa de Diggory la bruja blanca ha entrado, es decir, por culpa de él ha despertado y él ha llevado a ese mundo. Y bueno, es muy bonito. Hay muchas cosas ahí que no voy a decirlas porque ya no tenemos mucho tiempo, pero al final Aslan le va a mandar a Diggory en una misión. Diggory va a tener que ir con el caballo que Aslan convierte en un caballo con alas. Aslan también pues crea, pues de la tierra pues salen los otros animales. Hay algunos animales que hablan y otros animales que no hablan. Y bueno, ellos van ahí al cochero, y trae a su esposa, y ellos son los primeros reyes de Narnia, por así decirlo, ¿no? La bruja pues se va por allá, el tío de Diggory quiere salir de ahí, no le gusta el león y nada, y pues ahí también tiene su propia aventura. Y bueno, entonces Diggory se va. Aslan le manda que Diggory traiga una manzana que está en un árbol, en un lugar muy lejos, y que traiga esa manzana, y que por favor, para poder sembrar esa manzana, para poder hacer un árbol que proteja a Narnia por muchos años. Y entonces, bueno, Diggory va, y es un viaje muy largo, va con Polly y con Fresón, que es el caballo que después ya no se llama Fresón, sino tiene otro nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, ellos van entonces después y pues hacen toda esa aventura y llegan a ese lugar donde están los frutos, y pues cogen la fruta, y ahí también está la bruja blanca. Y la bruja blanca también ha comido una de esas frutas. Ella le trata de tentar a Diggory, convencerle de que Diggory coma esa manzana o que lleve esa manzana a su mamá. En la entrada de ese lugar donde están todos esos frutos, Aslan le dice que coja un fruto del árbol que está en el centro. Y ahí, bueno, dice, cuando se acercó a ellas vio algunas palabras escritas sobre el oro con las letras de plata. Decían algo así: entra por las puertas de oro o no entres. Toma de mis frutos para los demás o abstente, pues aquellos que roban o aquellos que escalan mi muro hallarán lo que desea su corazón y hallará desesperación. Y la bruja blanca precisamente es esto lo que ha hecho.